acerca de Mauricio Redolé. Después de 25 años me lo vuelvo a topar, del año 94, para hablar un poco acerca de este libro, algo nuevo anterior, Recuerdos de la editorial Lumen, destellos de recuerdos, como dices tú, fútbol, política, música, la experiencia en la cárcel como preso político y como profesor de talleres, el exilio, la infancia, recuerdos, destellos de memoria, unas memorias que las escribe con la memoria de toda la gente. 65 primaveras, Géminis. En realidad tenemos mucho que preguntar y vamos a hacer partícipe también al público que nos acompaña en esta oportunidad. Es bueno esta instancia colectiva en un país tan individualista, reunir a un grupo de personas y hacerlos partícipes. Mauricio, buenas tardes, encantado de tenerte en el taller de Emilio Baize. Te voy a contar un poco una anécdota que me pasó ayer. Estaba en el metro de Vespucio, con este libro en la mano, iba a tomar el metro y me detiene un caballero como de 65 años, parece que se había tomado una cerveza hace poquitito, y me dice: yo conozco a este caballero, yo conozco al mister, me dijo. Mándale muchos saludos y dígale que nos conocimos en Valparaíso y que a ella lo queremos mucho. Yo le dije, claro, le voy a dar sus saludos, y de ahí el tipo se fue con una mochila gigante, parece que tenía un basquetbolista descuartizado adentro y se movía de lado a lado. Habitualmente sucede eso, de que la gente te para en la calle y te saluda, sientes el amor o el cariño de la gente, te sientes querido. Sí, en Santiago, pero también ocurre en ciudades de provincia, que de repente aparece gente que uno no se imagina y saluda, y a uno le parece raro que sin tener acceso a la televisión pueda reconocer a la gente y saludarla. Bueno, yo antes de empezar quiero saludar aquí a la galería, dar las gracias por la invitación, decir que yo viví en esta calle, dentro de otros recuerdos. ¿Ah, sí? ¿Aquí? En esta calle. Emilio Baize. En Emilio Baize viví en el 600 y tanto, la próxima cuadra. Ocurrió que había llegado hacía poco a Chile. El 85. El 85. Antes yo me puse a buscar dónde vivir, con muy poca plata. Yo tenía una beca del World University Service, del WUS, que servía para darse vuelta un año en Santiago y después ya rebuscársela. Eran becas de retorno, se llamaban, becas para los retornados. Y me quedé como un poco echado, disfrutando de estar primero con mi familia, después acompañando a mi mamá, porque murió mi papá a los 3 meses, repentinamente. Y a mitad de cuadra, por la vereda del frente, encontré una casa. Yo había vivido 10 años en Inglaterra, entonces creía en los avisos, no sabía que estaba en Chile. Entonces se arrienda departamento, interior. ¿Qué es eso? El departamento, el interior era una posible, en que el water estaba al lado de la cocina, pero literalmente no había una pared entre donde uno cagaba y cocinaba. Como resultado nos enfermamos, ¿no? Agarramos como un tifo, no sé, una cosa muy rara. Era una pieza, un pasillo, el water y la cocina juntos. Ese era el departamento interior. Y un día, en la mañana, sale mi pareja a comprar pan, porque íbamos a tomar desayuno, yo me quedé en la cama, estaba muy enfermo. Me dice, me encontré con alguien que nos conoció en Inglaterra, otra persona que era retornada. Marcia. Me encontré con Marcia, ¿recuerdas de Marcia? Sí, claro. Y ella vive a media cuadra de acá, en Mujica, y nos ofrece que nos pase una pieza
para que nos recuperemos y para que prendamos vuelo después. Alcanzamos a estar 2 meses, yo creo, en Emilio Baice. El dueño, que arrendaba una serie de sucuchos que llamaba Departamentos Interiores, era un historiador de la Fuerza Aérea de Chile. Ah, ya. No, pero, para ser más preciso, era historiador de la aviación chilena, Ya. de los primeros aviadores. Y yo recuerdo que en la ocasión que le fui a pagar el primer mes de arriendo, entré a un living y en el living había muchas fotos muchas fotografías antiguas, amarillas y sepia, de aviones antiguos. Me llamó la atención. Y en aquella época estaba de moda el grupo de teatro del Teniente Bello. Sañartu. ¿Ah? Sañartu. Sañartu, Álvarez, Perfecto. hermano de Montserrat Álvarez, Montserrat. Pablo Álvarez, Gregory Cohen, Gregory. y a mí me había empezado a llamar mucho la atención la historia del Teniente Bello. En aquella época no era tan conocida como hoy día, que se han hecho programas, documentales, textos que explican. Se pensaba en aquella época, el dicho era muy popular. Este nada más perdido que el Teniente Bello. Y el Teniente Bello todos pensaban, o había el acerto popular de que era un aviador que se había perdido entre Chile y Argentina, en la cordillera. Entonces me acuerdo que yo le había preguntado a Álvarez, y él me había dicho que se había perdido entre el bosque, entre Culitrín y Cartagena. Porque del bosque llegó a Culitrín, pero partió de Culitrín y se perdió para siempre. Entonces le pregunto a este historiador si sabe algo del Teniente Bello, y él me dijo que tenía un trabajo sobre el Teniente Bello. Ah, interesante. Él fue bien modesto, bien humilde, o bien apegado a la realidad, mejor dicho. Me dijo, tengo un pequeño trabajo. Y era un pequeño trabajo que después lo encontré en una librería. ¿Quién fue el Teniente Bello? No recuerdo el nombre, Luis, algo se llama el caballero. Y bueno, ese fue mi pasado por Emilio Baice, donde me rocé con el Teniente Bello. Nos tocamos. Y emprendimos vuelo de ahí hacia Mujica. Esto que me cuentas tú, el Mister, qué curioso, porque recuerdo 2 personas que, no sé, hablaban de Mister, siempre decían el hombre, el tipo, el caballero, decían el Mister. Uno era Don Juan, pero Don Juan ya tiene sus años, no creo que ande con una mochila muy grande. Y el otro era un ex acordeonista del cual no quiero acordarme. Ahora, hay datos muy curiosos en tu infancia. Bueno, estudiaste en San Miguel, en la antigua Barranca. Tu padre era profesor de matemáticas, de quinto básico. Profesor de todo. Profesor de todo. Después estudiaste Derecho. Sí. Pero hay algo que me llama la atención, que es que aparece en el libro, no sé si quiero confirmar esa información, de que perteneciste a la brigada Elmo Catalán y a la brigada Ramona Parra. ¿Es cierto eso? No. ¿Pero en qué libro aparece eso? Acá, en una... o lo escuché en una entrevista. No, lo que puede haber una confusión porque en mi curso, en el Liceo Munati, habían muchachos de la Elmo Catalán y de la Ramona Parra. Entre otros, no estaba en mi curso, pero fue a la fiesta de graduación de cuarto medio el Mono González. Ya. Lo encontré porque mi mujer es admiradora del trabajo de Mono González y me invitó a una presentación de un libro de él. Lo encontré, lo saludé y le dije, ¿tú eras amigo de tal persona? Sí. ¿Y tú seguramente estuviste en la graduación de cuarto medio de la UNATI el año 71? Lo más probable, me dijo. ¿Y tú hacías esta gracia a bailar? Puede ser, me dijo.
No voy a contar la gracia. Y qué curioso, oye, quiero saludar al compañero que me regaló esto. ¿Cómo te llamas, perdón? José. José, ¿qué más? Alfaro. José Alfaro. Soy chileno. ¿Dónde vas?, dijo la fama. A Chile, dijo la historia. Voy a conquistar la gloria, voy donde el deber me llama. Lejos, el mar, soy marino. Y en las minas soy minero. Y en las bombas soy bombero. Y el desierto es mi camino. Y el peligro soy soldado. Y la muerte soy chileno. Moriré cual leal y bueno por mi Chile idolatrado. Este era un poema que recitaba mi papá cuando yo tenía 0 años. Después cuando tenía 1 año lo seguía recitando. No sé de quién es, he visto que Domingo Silva será, no sé. Yo también lo conocía y me lo recitaron. Y creo que yo alguna vez me lo aprendí de memoria y lo recité también. ¿Es como del 1925 eso? Sí, es un silabario. Sí. Claro. Ahora, Multifacético. Qué curioso. chileno. Qué curioso encontrarme esto, que es un regalo, digamos, un regalo doble, el regalo el librito, pero también el texto, Claro. de poder recogerlo. Y el desierto en mi camino, o sea, Alaman ya existía. O el abuelo. ¿Fue el abuelo? Claro. Ahora, dentro de esa misma idea de este chileno multifacético, durante los 70 tú tienes un término que es el artista renacentista de la UP, que es muy interesante, ese personaje ligado al mundo del arte que desarrolla en múltiples campos. Pinta, escribe, hace poesía, hace fotografía, análisis político. Eso ya absolutamente se perdió. Probablemente. ¿A ti te parece bien esa multiplicidad en diferentes campos o piensas que es mejor enfocarse solamente en uno? Mira, yo dibujaba. Yo actuaba. Se requería hacer teatro invisible y yo era el primero que estaba ahí haciendo teatro invisible, imitando personajes. Cantaba. Escribía. Y era muy feliz haciendo todo eso. Así que yo lo encuentro plenamente recomendable. Dejé de dibujar por ahí por el año 80. Y dejé de dibujar porque alguien me dijo que mis dibujos eran horribles. Yo dibujaba sin ningún otro propósito que ilustrar una conversación, llenar el cuaderno de apuntes mientras transcurría la reunión del coordinador de Gran Bretaña del Partido Comunista. Existían las cartas, el correo postal. Entonces, siempre que mandaba cartas, nos mandaba con dibujo. Me parecía incompleto una carta solo con letras. Y en una ocasión una persona me dijo, oye, pero, a ver, tú estás cantando, estás escribiendo y ahora mandas dibujos cortalados. Usted es como el hombre de OP que hace todo un poco. Dedícate a escribir, no cantes más ni dibujes más. Esa fue Soledad Bianchi. Entonces, le hice caso. Pero me quedó el trazo y me lo dijo Ororo. Cuando le conté esta anécdota a Ororo y le mostré unos dibujos míos, me dijo, no sé, describió una capacidad que tiene la gente como para donde pone el ojo, pone la guagua, no, pone la bala, no, pone el trazo. Entonces un gato echado, un árbol, o sea, hay algo ahí que me quedó hasta los 26 años, 27 años que dibujé. Pero quiero retomarlo, estoy a tiempo. Tenemos con mi mujer un proyecto de hacer una revista de papel y que no esté en internet, esa es la condición. Así que están todos llamados a colaborar y a comprarla. Tenemos 2 kioscos donde la vamos a vender, San Pablo con Batucana y Bandera y Huérfanos con Bandera. ¿Sí? ¿Empezaste a dibujar de muy niño? Sí, Ya. quiero seguir dibujando y nos gusta mucho más la imagen.
Hay una cosa con la caricatura, con el humor, con el dibujo, que lo ha tomado y lo ha levantado y lo ha puesto en su lugar nuevamente Mala Imagen. Y yo creo que es muy loable su trabajo, que se había perdido de los tiempos de La Chiva y La Firme. Palomo se fue a México. Herbie tiene que estar un poco bajo la férula de La Tercera y sus directores. No tocar el humor con esto, con esto, le deben decir, me imagino, son así. Y sin embargo, Mala Imagen, que lo encuentro genial, ha tomado además la televisión para el tandeo, porque hace estos programas con tolerancia cero, en The Clinic y también en su página, y sale al día siguiente. Y hay gente que prefiere ver a Mala Imagen que ver el programa. Sí, está todo. Claro. Ahora, parece que a veces Tolerancia Cero fuera una caricatura de Mala Imagen, claro, y no al revés. al inverso. Ahora en los 70, cuando caíste por primera vez detenido en el cuartel Silva Palma o en el buque Leu, ¿también dibujabas ahí, escribías? ¿Cómo era esa vida tan difícil ahí? Sí, cuando caí preso y llegamos al campo de concentración de Piriguay, a través de la Cruz Roja Internacional pudimos comunicarnos con unas tarjetas que eran ultra revisadas y censuradas por los infantes de Marina. Y yo le pedí a mi padre que me enviara un cuaderno y un lápiz. Y él me lo envió y había un compañero muy joven, de haber tenido 18 años, que había vivido en Alemania. Y él preguntó si alguien quería aprender alemán. Y yo me inscribí. Y aprendí la frase Oma kommt heute. Abuela viene hoy día. Fue todo lo que aprendí en alemán. No sirve mucho. Heute ist Montag. Hoy día es lunes, hoy día no me serviría, mañana me sirve. Y alcancé a escribir algunas cositas, pocas, y algunos dibujos. Y recuerdo que me dio un ataque de peritonitis, me trasladaron en helicóptero al hospital naval, estuve desaparecido, un preso político desaparecido, porque seguí el mismo derrotero de los desaparecidos, o sea, en algún momento se negó mi detención, o se negó que yo estuviese preso. No sabemos qué pasó, se había ido libre, no. Esto es la Cruz Roja de Valparaíso. Mientras yo estaba en el hospital naval hospitalizado. Entonces mi padre, a la usanza de un viejo detective, mi padre era profesor, todos los profesores tienen que ser algo detectives también, le dijo, mire, yo sé que usted sabe dónde está Mauricio, por lo tanto, por favor, llévele esta carta. Le dio una nota. La señora encargada de la Cruz Roja le dijo, voy a ver qué hago. Y mi padre se apostó afuera de la Cruz Roja de Valparaíso durante horas, hasta que salió la señora y mi padre le dijo al taxista donde estaba sentado, sigue ese auto. Así llegó al hospital naval, esperó que se fuera la señora, se presentó en el hospital naval, pidió hablar con el comandante, el responsable, le dijo, mi hijo está detenido acá y yo necesito saber de él. Y el comandante, un tipo muy humano, le permitió, le dijo que sí, que estaba detenido, reconoció, y me hizo llegar el cuaderno, en donde me pidió que no siguiera estudiando alemán, porque de acuerdo al reglamento de Ginebra estaba prohibido estudiar idiomas extranjeros en campo de detenido. Y yo en mi cuaderno empecé a escribir, y después de ese cuaderno llegué a otro cuaderno, y a otro cuaderno, y a otro cuaderno, y escribí durante mi... Ahora yo en la cárcel me pasé a la poesía, de la narrativa, yo escribía narrativa, escribía cuentos. Pero hubo un momento en la cárcel de Valparaíso que me resultaba que el cuento primero no podía dar cuenta de la situación en la que estaba.
producto que éramos allanados frecuentemente, y si yo hablaba de los gendarmes o hablaba de la cárcel, Te iban a castigar. claro, me iban a castigar. Ahí la poesía pasaba más. Y la poesía era más leve, el lenguaje, como dice Humberto Eco. Entonces escribí un poema en que hablaba un poco de lo que significaba estar preso. Vagar entre planetas y moscas, decía el primer verso. Y lo escribí, tenía unos 30 versos, 20 versos, y se lo leí a los compañeros, y los compañeros agancharon. Por ahí apareció un amigo, un nuevo preso, que era un tipo joven de 20 años, igual que yo, Germán Santana, y que andaba con un libro de Bob Dylan, Tarántula. Y le pregunté si me lo prestaba, me prestó, y ahí supimos que ambos escribíamos, hicimos un taller literario con Ángel Santamando, que hace poco publicó una novela, y vivió mucho tiempo en Nicaragua como economista. Y había otro compañero de La Fuente, que es productor de televisión. Y los tres eran miristas, yo era comunista, entonces el partido le cayó mal que yo me juntara con miristas y me pidieron que me retirara del taller, y yo como militante muy disciplinado me retiré del taller. Pero la literatura fue una gran compañera en esos años, y lo siguió siendo después. Como lo fue el humor también, el humor negro que se da en ese tipo de lugar, de reclusión, que en parte también tiene que haberle, entre comillas, salvado la vida a mucha gente en una situación tan difícil como esa, que tú lo seguiste utilizando después. Sí, siempre hay que utilizar el humor negro de alguna forma. Yo soy de alguna manera un aprendiz de muchos de los presos políticos que tenían un humor negro fantástico. Porque bien como tú dices, nos salvaron la vida en el sentido de que nos hicieron ver la realidad de otro modo, no caer en la depresión, y ver siempre esto con una relativa, como un paso pasajero, muy relativo, de que esta no era la vida era otra cosa, este era un momento, producto de cosas concretas. Muchos años después, los marinos constitucionalistas que estaban presos desde antes del golpe me invitaron a una cena en Valparaíso. Esto debe haber sido el año 2000 más o menos. Y me invitaron porque yo había hecho un tema que estaba en uno de los discos que estaba sonando cuando llegamos, El Mexicano, que está dedicado a un compañero que mataron. Y eso me hizo muy famoso entre los marinos, que en la cárcel hablé con muy pocos de ellos, porque generalmente no hablaban con los políticos, ellos hablaban entre ellos solamente, o con algunos políticos, generalmente comunistas, y los comunistas casi nada. Pero habían algunos que eran más abiertos, que podíamos hablar, el Piolo, González y el Cholo Alvarado, eran como los marinos con los que yo podía hablar, que me dirigían la palabra. Y llegamos a esta comida y el Piolo, que era un marino cercano al PC, había tenido un ataque cerebrovascular y había quedado con afasia. Y lo habían llevado a Cuba y ahí había aprendido a hablar de nuevo y hablaba con mucha dificultad. Eran sonidos más bien que él emitía, que había aprendido a emitir. Y estaba ahí con una dificultad para hablar. Y alguien propone, ¡que cante el Piolo! Si eso no es humor negro. Y el Piolo enojado se reía y decía, ya, dejen de huevear, etc. Y lo incorporábamos, ¿no?, de otra forma a nuestra fiesta. Porque creo que habría sido distinto la compasión, ¿no? El pobre Piolo, oye, no hueve, el Piolo ahí. Bueno, es también paradójico lo que pasó con el buque Levo, después se transformó en hojas de... Sí, eso máquina es. afectar Gillette. Sí,
Lo llevaron para hacer hoja la fiesta. Así lo vimos irse. Ya, después te vas exiliado a Inglaterra. Inglaterra. Llegas a Londres, estás ¿cuánto en Londres? ¿Un par de meses? No, estuve 2 semanas. 2 semanas. Y te vas a Birmingham. Me fui a Birmingham. La sí. ciudad más fome de Inglaterra. Correcto. Sí, así estaba catalogada en aquella época. Y pasaste un año de fomedad. Absoluta. Absoluta. Pero dentro de la fomedad, fíjate que... bueno, el fome era yo en realidad. El fome era yo. ¿Por qué estabas Porque como... era fome. Soy fome. Claro. No, mira, Bueno, has dicho de que tu vida ha sido ha bastante sido fome bastante fome, digamos. en comparación a la de, no sé, Alexis Sánchez o Che Guevara. O el chico Alejandro que mataron en Caracas hace unos meses Sí. atrás. Sí, mira, poco a poco, a ver, Birmingham era una ciudad con poca vida cultural. Entonces tenía 2 universidades grandes, la Universidad de Birmingham y la Universidad de Aston, en el barrio de Aston, del cual existe el equipo de fútbol, el Aston Villa. Y yo llegué a Birmingham me propuse armar una célula del partido. Había como 8 militantes y estaban todos peleados entre ellos, todos. Solamente habían 2 ex obreras de Yarur-Sumar que hablaban entre ellos. Y el resto, nadie se hablaba con nadie. Entonces yo con el... Todos comunistas. Y todos del partido, claro. ¿Y por qué no? Por pelea, Ya. pelea de pueblos chicos. O sea que Birmingham tenía 2 millones, los chilenos eran 100, con cueva y los pelambres, y que esta se metió con el marido de esta otra, y que, bueno, pueblos chicos. Entonces yo con el beneficio de haber sido preso político y etcétera, empecé a decirle, bueno, yo fui preso político, pagué por esto, ahora me toca hacer solidaridad con Chile, con los unions, los sindicatos, con las universidades, ayúdenme. Y eso convocó a la gente a las reuniones. Y logré reunir a todo el partido de nuevo. Y tener muy buenos resultados desde el punto de vista de recolección de dinero, de tareas de solidaridad. Hablé con Jorge Alessandri por teléfono, preguntándole por la desaparición del compañero Muñoz, el marido de Gladys Marín. De Gladys Marín, claro. Y eso a través de plata que obteníamos y traductores, y al final la hacíamos todo. Y ocurrió que cuando yo recién llegué a Birmingham, que esto fue lo único entretenido que hice en Birmingham, había una militante del Partido Comunista Británico, una señora de unos 80 años, muy activa, y que vivía en el barrio que yo vivía, y ella me presentó una chilena que pololeaba con un iraquí, me acuerdo. Y ella, la chilena esta, que era prima de un ex, con un compañero de causa mío. Habíamos estado presos los dos por la misma causa. Entonces ahí empezamos como a hacer solidaridad con ella, salíamos a carretear con el iraquí, a tomar una cerveza. Y un día la señora Margaret me dice, hay un club folclórico, tú podrías ir un día allá a cantar, ya que cantas. Y yo me sabía 3 canciones. Ya le dije yo, me invitaron al folclórico y empecé a ir religiosamente todos los domingos. Y estuve 1 año y tanto yendo todos los domingos al Grey Old Cock Folk Club, el club folclórico del viejo gallo gris, donde entre otros cantaban los padres de los hermanos Campbell, los 2 blancos de UB40, V40, que son de Birmingham. Ellos iban allá y cantaban, llegaban unos grupos irlandeses fantásticos, o sea, fue, oye, no sé, un gran regalo haber estado yendo todos los domingos allá. Llegaban con una
con unas gaitas irlandesas que se tocaban con los codos, así, con los codos se hacía el fuelle, y acá con unas pipas, ti, 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 y uno daban, que es un instrumento que es como un pandero que se toca de una sola forma. O sea, si tú agarras el daban y empecé a pegarle así, te pegan. La Sinéad O'Connor a veces salía con el daban y seguía tocando. Si todo me decía llegaban con estos instrumentos raros, obviamente, mandolina y obviamente una guitarra siempre, y con unas canciones que yo no entendía absolutamente nada, de repente estaban en gaélico, en inglés antiguo. Eso era cada noche, each night, en inglés moderno. Puta, yo pedía las letras, las fotocopiaba, las leía. Muy receptivo a todo eso. Absolutamente. Y ellos me pedían que cantara una vez cada 5 semanas, tenían la tortura de cantar el chileno. Que alguna vez me dijeron, ¿quieres escuchar cómo has cantado en el club? Sí, tenemos grabaciones. Me dio una vergüenza, me llevaron a meterme. Me escondía, muy desafinado. ¿Esa es la génesis de canciones y poemas? Sí, de ahí surgen algunas ideas. Bueno, el último juego de Pablo lo compuse en Birmingham, Ya no tengo lo compuse en Birmingham. Anciano en el parque, pude haberlo compuesto en Birmingham, pero está entre Birmingham y Londres, entre otras canciones. Porque después retornas a Londres. A Londres retorno por mi buen comportamiento eclesiástico y el partido dice, venga para acá, lo necesitamos acá. Y claro, en Londres había mucha tarea política, ya de mayor envergadura, recibir a familiares de desaparecidos, a señoras que llegaban a Londres y llevarlas a reuniones con sindicatos y hacer de traductor. Hasta una tía tuya viajó a Londres. Ah, sí, pero claro, otra historia. Totalmente distinta, claro. Y fui recorriendo Londres haciendo estas cosas, me incorporé en un club folclórico, en un conjunto folclórico que era dominado por los trotskistas. Por lo tanto, yo como comunista tenía que ir a combatir por los trotskistas en el club folclórico. Una hueá. La cosa fue que combatí contra los trotskistas ganaron y me echaron. Y formé mi propio grupo, con puros comunistas, el grupo Pueblo. Y empezamos a cantar, oye, y nos empezó a ir bien porque llegó un buen músico, Samuel Durán, de Concepción. Habían buenas voces, habían buenos instrumentistas y logramos tocar en varios teatros. Y yo me retiré después porque quería iniciar mi carrera de solista. ¿En ese tiempo conociste a Nemesio Antunes y a Soledad Bianchi? ¿O fue posterior? Claro, más o menos en esa época, yeah. Sí, en esa época. A Nemesio lo conocí porque había como una suerte de gueto cuico, en el cual yo tenía un amigo cuico, ¿Ya? y él me invitó un día a su casa, y a su departamento, porque eran departamentos. Y llegó Nemesio de visita. Y Nemesio era muy amigo de ellos, qué sé yo. Y me invitaron a comer, a cenar la noche. ¿Y Nemesio era como un cuico buena onda? Nemesio pertenecía a la clase alta chilena. Pero yo podría decir que no era cuico, no era en aquella época Pepe Pato. Ninguno de ellos lo era en realidad. Pero sí pertenecían a una clase alta y de repente tenían cierta forma de hablar, ciertas costumbres, ¿no? Y Nemesio no, pues Nemesio, claro, hablaba como un caballero de la burguesía chilena, porque era de la burguesía chilena. Pero era un hombre absolutamente abierto a la comunidad más proleta de los refugiados. Invitaba gente a su casa, hacía comidas. Era uno más. Y estos amigos míos dicen, Mauricio recita. Y yo recitaba mis poemas de memoria.
Entonces Nemesio me dijo, a ver, recita. Entonces recité, oye, acá, Samuel. ¿Les puedo recitar el poema que le recité a Nemesio? No, yo recitaba de memoria los poemas de tangos y le recité. Fue cuando me enamoré perdidamente de una cantante de cabaret de Charing Cross. Era bella como esas flores audaces de cementerios o jardines nocturnos. Me dediqué a escribir poesía que nadie entendía, nadie, y eso me alegraba. Soy eficaz, me decía. Hubo un día que la encontré fea. Le hallé un parecido a la princesa Ana, a Tito Fernández, a la esposa del Trosco, a una de las hermanas Unmés, a Stalin incluso. Pero me mantuvo la sed de culo, aún, de 1/10 mano, de 1/10. Luego caí en una depresión terrible. Me enfermé de círculos pequeños, aun cuando asistí a todas las reuniones de bases. Tuve una con Roberto. Se me propuso dejar de escribir. Me dieron tareas sencillas en la organización. Jugar con los niños de José, beber leche, tomar solcito, mucha verdura, quemar Kafka, trasladar un paquetito de panfletos, tomar once donde Raúl, ir a ver a Juana. Así me recuperé poco a poco, aun cuando en parte importante del corazón no crecería nunca más el pasto. Y ahí Nemesio, que tenía unas manos de este porte, me pega en el muslo así y me dice: ¿dónde estabas, Mauricio? Y me regaló 3 dibujos. Uno de los dibujos es el tango de la cantante Charing Cross, y 2 dibujos más de los tangos, y después con 7 dibujos más hicimos 10 y publicamos el libro de tangos en Santiago. Como él me enfatizó varias veces que eran dibujos que me los prestaba, que no los daba. Yo se los fui a devolver a su lecho de muerte en los momentos de lucidez que tenía. 3 de esos dibujos ya se habían perdido en manos del Partido Comunista de Chile y el Buró Político Soviético. No sé dónde están, pero se perdieron en Budapest, porque en Budapest imprimieron mi primer libro. Y le dije: Nemesio, aquí están tus 7 dibujos. Y él, que apenas podía hablar y apenas podía moverse en la cama, me lo firmó y me lo regaló. Y lo abracé, lo besé, fue un gran amigo, un gran amigo. Pasemos a otro tema relacionado con eso también, en cierta parte. ¿Todavía crees en la revolución, Mauricio Redoblé? ¿Chile necesita una revolución? Absolutamente. ¿Cómo ves el panorama? Tú has sido muy crítico con Guillé, con Beatriz Sánchez, con el Frente Amplio, con Kass. Bueno, con Kass vivimos una etapa castiana más que kafkiana. Correcto. ¿Qué se necesita en la política chilena para salir de este estado de detenimiento con genocida cultural, como llamas tú a la televisión? ¿Qué nos hace falta como país para salir Sí, yo creo que parte importante es hacer una revolución cultural. Creo que se necesita una revolución en las miradas, una revolución que nos haga primero mirar de nuevo a los trabajadores, a los que mueven el país, a los que hacen que este país exista, el que recoge las maletas en Pudahuel, el que lleva una carretera de Quilicura a La Vega, el que está pelotonado en las puertas del metro 5 de abril esperando que abran las puertas para meterse adentro, el papá que deja la guagua encerrada en un auto. Esos son los trabajadores con estrés laboral, con insolidaridad absoluta, con un sentido de frustración enorme y con un cuento de lo que es la política que lo desgraciaron los mismos políticos. Por un lado, los políticos de derecha, por apoyar a Pinochet, y por otro, los políticos que no eran de derecha y que terminaron administrando el modelo pinochetista y sacando por aquí y por allá una amiguita a ver si algo cae.
Yo no sé, no tengo antecedentes para hablar de lo que se denunció hoy día del doctor Pucio, que aparecía boleteando para la presidencia como jefe del equipo de médicos de la presidenta, director del Hospital San José, y además boleteando en el hospital como médico, y no sé, y la Contraloría se metió, por algo será. Y yo digo, bueno, si esa pequeñez de las personas que están en este momento en la administración de la salud, por esto, existe, ¿cómo no va a existir en otros estratos menos intelectuales, más ligados a los negocios, al dinero, a la explotación de los trabajadores dentro de la concertación? Un partido comunista que perdió el rumbo hace mucho tiempo. Yo creo que lo perdió cuando votó por el no. Ante lo cual yo fui muy crítico. Un partido comunista que se pone de vagón de cola de la democracia cristiana y después la democracia cristiana lo patea. Un partido socialista que iba a la cabeza de las transformaciones en la modernización del país, no en la democratización. Un partido socialista que seguía por las encuestas para elegir un muy mal candidato presidencial, Guillet. Y lamentablemente hay que elegir entre los dos malos, entre Guillet y Piñera. ¿Vas a votar? Yo creo que se necesita, sí, voy a votar. Yo creo que se necesita mejorar las condiciones para que los trabajadores tomen protagonismo, pero yo no veo por dónde lo puedan tomar en la política. Porque en la política es muy lamentable el papel que han llevado a cabo gente como Jackson o la misma Camila Vallejo, que salen del movimiento estudiantil y que apoyan las reformas en la educación de la concertación, la nueva mayoría o lo que sea, que perjudica a los profesores, perjudica a los alumnos, no tienen nada claro. Alguien me contaba la otra vez de una reunión que hizo el pelado Jackson con profesores y trató de explicarles por qué les convenía el nuevo estatuto docente. Se lo comieron vivo. El señor diputado le pido por un mes que viva con mi sueldo y yo con el de usted, le gritó una profesora en su cara cuando él estaba sacando guarismos ahí de que ahora le va a convenir por esto otro. Lo mismo, lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que es una persona valiosa, igual que Jackson, el papel en que ha caído la Camila Vallejo, siguiendo a un vendedor de los profesores, como es el caso de Gajardo, y el panorama es desastroso. Ahora yo creo que En ese tema Boric fue defender a los profesores, ¿no? Boris andaba más cerca de la pelota, ¿sí? Ya. Ahora en ese tema yo creo mucho en el arte, en la literatura, en la música, en la cultura, como para despertar conciencias. Pero has dicho de que Chile desprecia la cultura. O sea, tenemos un candidato como Guillet que reunió a una serie de artistas liderados por Zurita, que dice que va a eliminar el IVA de los libros, que va a destinar el 1% del presupuesto nacional a cultura. ¿Cómo ves tú esto? Parece un ofertón navideño o cultural. Mira, yo me gustaría que tú y todos ustedes me acompañaran al Senado en noviembre del año 2015, en el momento en que se discutía la ley del 20%. En la FADE. En la radio, y escucharan el discurso, la intervención de Guillet. Defendió a brazo partido a los empresarios radiales. Denostó y ridiculizó la petición del 20%. Tuvo la patudez
de citar a Víctor Jara y a Violeta Parra diciendo que ellos no necesitaron del 20%. Claro, necesitaron de un Smith y Wesson, necesitaron de un torturador, eso necesitaron. Entonces pero lamentablemente en la política, bueno, recreo. Hace rato, maestro, corte. Volvemos media hora más. Esa fue la creatividad. La política. Oye, ¿por qué no nos habla de esos amigos teatreros que son importantes como el Gregory Cohen, esa gente que has conocido de otra disciplina y que te han dado un poco que han compartido, como el Boro? Por ejemplo, nombraste a Gregory Cohen. A Gregory Cohen, la última vez que lo vi me insultó. ¿Por qué? Me insultó porque yo quería hacer una película. Yo lo perdoné. Yo lo perdoné en ese momento porque podía haberle respondido a garabato limpio cuando me estaba insultando. Lo perdoné, pero no lo saludo. Me encontré con él en el cumpleaños de Moncho. Ustedes dirán quién es Moncho. Bueno, un hueón que está de cumpleaños. Un 13 de junio, Géminis. Y con tan buen sentido de humor como todos los Géminis, que conociendo estos insultos de Cohen hacia mí, nos invitó a los dos a su cumpleaños. ¿Qué tal, weón? Moncho, weón. Y yo le di la mano, pero le dije, no, Gregory, no, Gregory, no, Gregory, no. Ahora, no sé qué pasaba por su cabeza. Yo, la verdad es que creo que él es un tipo muy talentoso como actor, es genial como director. En ese plano no tengo nada que decir, pero... ¿Pero qué le molestó a la película de tu idea de Tsunami? No, le molestó porque yo vendía bonos, lo que llaman crowdfunding hoy día. Yeah. Hace 7 años atrás se llamaba bonos. Entonces vendía bonos para terminar la película y le ofrecía a él. Entonces me dijo, ¿por qué me pedís plata? ¿Hasta cuándo me pedís plata? Le pidiendo plata a la gente, eres un pordiosero, no te acerques a mí. Aquí está Rodolés, un hombre que le gusta la plata, vengan todos a verlo. Entonces era un cóctel en el Goethe. Entonces dije, Gregory, pero no hagas eso, yo te quiero tanto. ¿Me quieres? Sí, te quiero, te amo, weón. Eres gay, eres maricón, te gusta el pico. Se volvió loco. Se volvió loco. Estoy repitiendo lo que él dijo. A ver, las cámaras. No, deben haber habido cámaras ahí para haber visto ese exabrupto. Ahora, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero tampoco me preocupo, imagínate, preocupar qué le pasó a Diego. ¿Sientes mucho ese descontrol dentro del país? De hablar estupidez o gritar. O sea, ¿cómo estamos con salud mental chilena? Pésimo. Claro, o sea, yo creo que Santiago en particular es una ciudad muy estresada, mucho estrés laboral. Son las condiciones en las que nos hace vivir el dinero, el estrujarnos, porque aquí se da un fenómeno que no es simple de analizar. En un comienzo, hablemos del 90 al 95, podríamos decir son secuelas de la dictadura. Sí, son secuelas de la dictadura. Qué sé yo, por decir algo, la violencia, el autoritarismo de los mayordomos de los edificios, la obsecuencia, la estupidez chilena en su máxima expresión.
Sí, podríamos decir efectivamente, pero ya la dictadura ya pasó, bueno, o sea, no le echemos toda la culpa a la dictadura, le echemos la culpa a cómo hemos ido conformando nuestro carácter en el último lustro del siglo XX y en los primeros 15 años del siglo XXI. Esto ya es responsabilidad nuestra. Pero debo decir que me encuentro al mismo tiempo con mucha gente que hace todo lo posible en la medida de su alcance de mejorar las condiciones de vida nuestras. Bueno, Chile es un país muy desigual, entonces se crean ahí polos muy visibles. Yo estuve hace poco en la graduación de Sofía, que salió de cuarto año, en la fiesta de graduación. Creo que la única niña de ese curso que conocía era a Sofía. No sé, conocía yo a alguien más. No. Y fue una fiesta llena de humor, llena de descaro, llena de alegría, de respeto, pero no un respeto ñoño, sino que con su punta, ¿no? De agradecimiento al profesor. No hubo niña que no hablara y deben haber hablado unas 10 o 15 niñas, un micrófono en mano, para agradecerle al profesor jefe, que es un muchacho de 26, 29 años debe tener, la edad de mi hijo. Una de las niñas dijo: gracias al profe Bastián he decidido estudiar historia y ser profesora de historia. Imagínate, ¿dónde está Matías del Río que no ve esto? Porque él es el primero que haga una lanza a atacar a los profesores apenas hay algún problema. Que no se quieren evaluar, que la educación es mala, que los niños no saben leer. Y hay profesores como él. Y así he estado en otras actividades, en la escuela de mi mujer, en la escuela Panamá, en la escuela Renoble de Quinta Normal, en donde veo el esfuerzo que hacen los profesores, los apoderados, los niños, por salir del hoyo, que es Chile, salir de este agujero. Y yo creo que tengo confianza en eso, en esa fuerza, que no es una fuerza que es recibida por los medios de comunicación. No, los medios de comunicación me interesa lo que miente, lo que marca. ¿Ah? Esto está marcando, esto es bueno, esto no marca. O sea, hay un profesor bueno en el Liceo Tajamar de Providencia y no marca esa hueá. Hay un profesor que toquetea a las niñas en el liceo. Ah, ya, a ver, trae las cámaras. ¿Ah? La PDI descubre que era un montaje contra el profesor y no marca. Un montaje. Ah, ya. Pero que ustedes publicaron la noticia diciendo que este profesor era un acosador. Pasó 6 meses en la penitenciaría y ahora resulta que la niñita y el apoderado dicen que fue un montaje que hicieron porque odiaban al profesor. ¿Por qué, por favor, señor director, no me hace una nota diciendo que esto no me interesa? ¿Quién es el director? Alejandro Guille. ¿Cuál es el canal? Chilevisión. Eso ocurrió. Conozco a las personas que estuvieron ahí pidiéndole que hiciera la rectificación. Entonces, bueno, pero estábamos en recreo. Estábamos en recreo. Qué horrible acá. Tal vez se necesita un sagitario, ¿eh? ¿Qué onda con los sagitarios? Bueno, un sagitario de izquierda. Sí. Piñera es sagitario. Ah, sí. Pinochet es sagitario. Pero de izquierda. A los sagitarios se les arranca el caballo, bueno. Ese ¿Sí? es el problema, sí. La parte de abajo, ¿no? Se les arranca, bueno, no sabe dónde va a parar. Stalin, sagitario, bueno. Yo creo que se necesita un presidente Géminis. Marco Enrique o Minami, Géminis. Buen Chumilla, Géminis. ¿El cura Boone era Géminis? El cura Boone, 6 de junio, a mucha honra. Alejandro Foxley, Géminis. Oye, te voy a hacer la última pregunta para que la palabra. Hablando de meter la punta, ¿podemos meter la punta un poco? En este libro sale de una anécdota tuya que me parece muy interesante, que era cuando eras chico y Rangers le ganan a Chile 5-0. Y tú tenías como 5 años, 10 años. 9 años, 10 años.
¿Te hiciste caca? Me hice caca. De rabia. Es raro. Oye, ¿qué pasó? Llegamos al Estadio Nacional al segundo tiempo. Te iba a preguntar qué pasó cuando la Chile se fue a segunda con Pellegrini. Pero yo había vuelto del exilio, y la verdad es que lo único que recuerdo fue un comentario en el Fortín Mapocho, debe haber sido, de alguien que dijo: el fútbol refleja lo que es un país. Si la Chile está en segunda división, estamos como las huevas. En el 87 creo que fue. Los argentinos dicen eso, ¿no? Y Boca Juniors creo que estuvo en segunda, se fue a segunda, o River Plate, River. Imagínate, es como está Argentina. Entonces, yo creo que hay un reflejo. Y nosotros nos clasificamos al mundial. No, además, fíjate que esto del fútbol como un espejo de la sociedad es absolutamente fatal cuando la selección chilena le va bien, porque desaparecen los problemas sociales, desaparecen los problemas políticos, la corrupción, oye, y toda la unidad del país, y aquí vamos otra vez con la roja querida de todos, como la Teletón. Entonces, es una suerte de bálsamo falso, porque se te quita el dolor, tenés la ilusión de algo, pero después no queda nada. De nuevo, volvemos a la realidad y Valdivia apoya a Piñera. Claro. Hay una relación entre la cultura popular, la música, el Festival de Viña, la Teletón, el fútbol y la política feroz. Y tratar de desarmar esa relación es una tarea revolucionaria, a propósito. Tratar de desarmar esa relación. La relación entre alcoholismo y fútbol, entre drogas y fútbol, entre drogas duras y fútbol, porque yo ya no fumo marihuana, pero si pudiera estaría fumando un pito ahora. Creo que ahí hay otro problema más, es ver a la marihuana, que es un producto natural, como una drogadura. Como una drogadura, y las botellas de vodka se venden en la botillería de la esquina. Y esa sí que es una drogadura. Entonces, ahora, mira, yo creo que si hay posibilidades de cambiar algo, y esas posibilidades se enriedan y toman un buen camino, vamos a estar de nuevo en la mira de Estados Unidos. Y eso es lo peligroso. No solamente en la mira de la derecha, sino que en la mira de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el gendarme del mundo. Ahora hay otro gendarme más, que es Putin. Vienen los gendarmes chinos en camino. Y esto va a agarrar quizás qué color. Entonces defender la independencia, defender los barrios, defender el trato justo en el trabajo, ser solidario, un cambio cultural que se necesita, más que un cambio político. Ahora, y en la política, yo lamentablemente no veo para dónde mirar y decirte, pero por acá podría haber alguna posibilidad. Porque fíjate que yo le tenía bastante confianza a Navarro. Me parecía que sí, el tipo, como decía un amigo mío, se echó en sus pequeños hombros toda la pega a la izquierda. En muchos aspectos es así, fue así y a lo mejor va a seguir siendo así. Pero tirarle monedas a Piñera, anda a lavarte la canoa con lemon figo, chico culiao. ¿Cómo hacía esa huevada, huevón? ¿Quién lo aconsejó? La CIA lo aconsejó, yo creo. ¿Qué otra posibilidad puede haber? ¿Cómo hace esa tontera? ¿Qué quiere ser un circo barato? Oye, ese payaso tenemos mucho. Bueno, él era un hombre serio. Y era un debate radial, más encima, o sea, sonaron las monedas. No se vieron las monedas. No se vieron. Bueno, ¿y el Frente Amplio no ha sido crítico también de ellos? Claro, ellos llegaron, como dice ese poema de Parra, los poetas bajaron del Olimpo, llegaron con su nuevo tobogán.
y dijeron, esta es la papa, nosotros la tenemos. La verdad es que hacen la misma política de siempre, de todos los partidos, porque la política es una actividad que no se inventa a partir de la voluntad o de la conciencia de las personas. Se produce, se realiza a partir de las relaciones entre las personas. Y las relaciones siguen siendo las relaciones. Y yo quiero ser candidato, y yo también quiero ser candidato, y yo también quiero ser candidato, y tú no. Y mira lo que le dijiste a ella por teléfono. Por favor. Y después dicen que son transparentes y que discuten frente a la gente. ¿A dónde? No, pero fíjate que mirando a algunos dirigentes, hay dos dirigentes que yo le he encontrado bastante talento. Uno es Jorge Sharp y el otro es Sebastián Elwin. Bueno, los Elwin se repiten, pero no es culpa mía. De la izquierda autónoma. No lo conocía, no lo había visto nunca en televisión, lo vi la otra vez, hacer un análisis de todo este problema. Me pareció un gallo con una sabiduría que venía de antes. Obviamente no es de la Mariana, ni de su abuelo, en la medida de lo posible, pues oiga. No, yo creo que un cabrón bien inteligente y que, claro, el análisis que él hacía era más o menos en la misma onda del Sharp. ¿Cuáles son las condiciones que nos permiten avanzar en el futuro? Si es eso. Bueno, las condiciones que nos permiten avanzar en el futuro pueden ser A o B. Y saquen cuenta. Los que creen que la elección de Piñera va a acelerar las contradicciones de clase, lo que va a permitir el crecimiento Frente Amplio, no tienen ni idea de política. Y se los dijo Zurita. No van a ser 4 años, pueden ser 100. Claro, porque una para los vivos. Y Sagitario Búfalo, carito. Piñera. Sí, Pues rata. es del 49. 61 es rata. 2 años después, el año 61 fue de la rata. Es rata. No, es búfalo. Es búfalo de madera, creo. Ah, sí, es el truncado. Era el libro que se nos perdió de los búfalos. Sí. Nosotros hacemos brujería en la casa. Se nos perdieron los búfalos. Y había 2 búfalos. Búfalo Marco Enrique Ominami, años 65. Y búfalo... No, 75 no, 73. Marco Enrique Ominami, 73. Y 49 Búfalo Piñera. Ahora, ¿Pero te parece bien de que haya una tercera fuerza política en el Frente Amplio? En la Cámara de Diputados tienen... sí, por supuesto. O sea, se mueve un poco más en el Pero vamos panorama. viendo cuántos pares son 3 moscas, vamos viendo cuántos ángeles se paran en la punta de un alfiler, vamos viendo qué hacen. Porque llega, o sea, a ver, yo creo que Boric está también entre la gente que a mí me ha despertado más simpatía dentro del Frente Amplio. Pero también va a la cola del pelado, po. Y el pelado es el nuevo, ¿cómo se llama el PPD? El Girardi. El pelado es el nuevo Girardi, ojo. El pelado Jackson es el nuevo Girardi. O sea, camina como Michael Jackson, atrás. ¿Tú ves a Jackson adelante de Boric? Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, desconozco los antecedentes familiares, pero Boric es hijo de un empleado de la ENAP, es de la clase media meritocrática y bastante inteligente, pero no es más que eso. Este otro se nota que te servís Manolo, otra cosa. Entonces, eso también pesa en la política, ¿no? Las relaciones, las tradiciones, la familia. Pucha,
Pero es peligroso también un presidente Piscis serpiente. Miguel es Piscis serpiente. Pescado serpiente es raro. Claro. Godzilla. Hay Ya, me echaron con toda ya, Godzilla.